Hola, queridas audiolectoras y queridos audiolectores. Hoy les traigo una de esas charlas que prometen llevarnos a un viaje por las profundidades de la mente humana y los vericuetos de la historia. Quiero hablarles de un autor que no solo dejó una marca indeleble en la literatura universal, sino que también supo plasmar con una agudeza asombrosa las contradicciones y dilemas que todos enfrentamos. Ah, la humanidad. Ese cóctel explosivo de grandeza y miseria, de heroísmo y cobardía. Pues bien, hoy hablaremos de Stefan Zweig, un maestro en desentrañar esos recovecos del alma humana que a menudo preferimos no mirar de cerca. Zweig no solo fue un escritor prolífico, fue un cronista del alma, un intérprete del drama humano en todas sus dimensiones. Su vida y obra son como un espejo en el que se refleja el convulso siglo XX, ese periodo de la historia que nos regaló tantas innovaciones y al mismo tiempo tantos desastres. Así que acompáñenme en este recorrido por el apasionante mundo de Zweig y descubran conmigo las múltiples facetas de sus escritos. Esos que nos hablan de la vida con una honestidad y un sentido de la ironía que nos hace sonreír mientras, al mismo tiempo, nos da una sacudida que nos hace pensar. ¿Están listos para esta aventura literaria? Pues allá vamos. Stefan Zweig nació el 28 de noviembre de 1881 en Viena, Austria, y no en cualquier Viena, sino en aquella que vibraba con la efervescencia cultural y artística de la época. Hablamos de la Viena de los valses, los cafés literarios y, como no, de Freud, quien por cierto rondaba por ahí con sus teorías revolucionarias. Pero volvamos a Zweig, que llegó al mundo en una familia judía acomodada, una de esas familias que tenían todo lo que se podía desear en términos materiales. Sus padres, Moritz Zweig, un empresario textil, e Ida Bretauer, proveniente de una familia bancaria italiana, se encargaron de darle una educación refinada y llena de estímulos. Así que sí, podría decirse que Zweig tuvo una infancia dorada. Pero, ¿quién necesita juguetes caros cuando puedes sumergirte en los libros, verdad? Desde temprana edad mostró un interés casi obsesivo por la literatura y el arte. Mientras otros niños estaban ocupados jugando con peonzas y haciendo travesuras, Stefan prefería perderse en los mundos que encontraba en las páginas de los libros. Era el típico niño que se quedaba hasta tarde leyendo con una linterna bajo las sábanas, y si esto no es un claro signo de futuro escritor, no sé qué lo es. Esa pasión lo llevó a estudiar filosofía en la Universidad de Viena. Y aquí viene la parte interesante. Mientras muchos veían la filosofía como un campo un tanto abstracto, Zweig la veía como la llave maestra para entender el alma humana y sus complejidades. Porque, claro, si vas a dedicarte a escribir sobre personas y sus dilemas, mejor conocer un poco sobre lo que las mueve, ¿no? Ahora imaginen a un joven Stefan Zweig en plena adolescencia y juventud, en la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX. Ah, Viena, una ciudad que en ese entonces estaba en plena ebullición cultural, como una olla a presión de creatividad y arte que no dejaba de cocinar nuevas ideas. Y ahí tenemos a Zweig, con su aire un poco melancólico y su cabeza siempre llena de pensamientos profundos. No solo leía como si el mundo se fuera a acabar mañana, sino que también escribía poesía y se relacionaba con lo mejor de la sociedad vienesa. Imaginen a este joven intelectual en formación, como me gusta llamarlo, codeándose con artistas, músicos y escritores. Era como una esponja, absorbiendo todo lo que la vibrante atmósfera vienesa tenía para ofrecerle. Pero no se equivoquen, la vida de Zweig no fue solo un idilio literario. No.
porque como todos los jóvenes también tuvo su dosis de amores y desamores. Ya saben, esos dramas sentimentales que parecen el fin del mundo cuando los vives y que luego, con el paso del tiempo, se convierten en un capítulo más de tu historia. Zweig, por supuesto, no fue la excepción. Aunque nunca se casó en esta primera etapa de su vida, tuvo varias relaciones amorosas, algunas más serias, esas que dejan huella, y otras más pasajeras, pero todas, como no, lo marcaron de alguna manera. Porque, vamos, ¿qué sería de un poeta sin un buen desamor que inspire sus versos? Puedo imaginarlo con su pluma en la mano y la mirada perdida en la ventana, escribiendo sobre esos amores que, como suele pasar, a veces fueron más intensos en su imaginación que en la realidad. Esos amores que lo llevaron a explorar los rincones más oscuros y luminosos del deseo, la obsesión y el anhelo. Porque sí, Zweig tenía esa capacidad única de transformar sus propias experiencias amorosas en material literario. Y no crean que era solo una cuestión de romanticismo. En sus escritos, el amor y el deseo no son simples emociones, son fuerzas poderosas, a menudo desestabilizadoras, que pueden llevar a las personas a tomar decisiones insospechadas. La Viena de su juventud era un lugar donde las relaciones eran tan complicadas como un vals vienés, llenas de giros, pasos adelante y atrás, y todo un espectáculo de sutilezas y emociones intensas. Zweig no solo observaba esto desde la barrera, sino que lo vivía en carne propia. Y claro, no podemos olvidar que en aquellos tiempos las cosas se hacían con estilo. No había Tinder ni redes sociales, así que cada relación, cada romance tenía esa aura de misterio y complicidad. Zweig era un maestro en el arte de la seducción intelectual y sus amores, aunque a veces complicados, siempre fueron profundos e intensos. Sus experiencias amorosas se reflejan claramente en sus obras, donde el amor y el deseo ocupan un lugar central. Zweig no se contentaba con mostrar el lado bonito de las relaciones, se adentraba en los territorios más oscuros y complejos del corazón humano. Nos hablaba de la pasión y la obsesión, del anhelo y la pérdida, y lo hacía con una intensidad que solo puede provenir de alguien que ha vivido esas emociones en primera persona. Así que, cuando lean las historias de amor de Zweig, recuerden que detrás de cada palabra hay un hombre que amó y sufrió, que buscó y perdió, como todos nosotros. Porque al final del día, Zweig no solo fue un observador de la vida, sino también un participante apasionado de ella. Y eso, queridas y queridos audiolectores, es lo que hace que su obra sea tan rica y tan humana. Ya en su adultez, Stefan Zweig se convirtió en lo que podríamos llamar un verdadero cosmopolita. Pero no ese tipo de cosmopolita que solo usa el término para sonar interesante en una fiesta. No, Zweig se tomó el concepto al pie de la letra. Su vida fue un constante ir y venir, un no parar, como si el mundo entero fuese su casa y no pudiera quedarse demasiado tiempo en un solo lugar sin sentir que algo se estaba perdiendo. ¿Se aburría fácilmente, tal vez? Bueno, es posible, pero más allá de la simple necesidad de cambio, lo que movía a Zweig era una sed insaciable de conocer, de aprender, de empaparse de todo lo que el mundo y las diferentes culturas tenían para ofrecer. Era como si tuviera un radar interno que lo impulsaba a descubrir nuevos paisajes, nuevas ideas y nuevas formas de entender la vida. Zweig no era de los que se conformaban con leer sobre un lugar o una cultura. Tenía que experimentarlo por sí mismo, y vaya que lo hizo. En sus viajes tuvo la oportunidad de conocer a algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, porque, claro, si vas a ser un cosmopolita, más vale hacerlo bien y rodearse de las mejores compañías.
Entre sus amistades se encontraba nada menos que Romain Rolland, un escritor comprometido con la paz y con una visión del mundo que encajaba perfectamente con la de Zweig. Ambos compartían una misma preocupación por la humanidad y un mismo rechazo hacia los conflictos bélicos que parecían azotar Europa una y otra vez. Imaginen las conversaciones entre estos dos, probablemente llenas de reflexiones profundas y debates sobre cómo arreglar el mundo. Y hablando de conversaciones interesantes, también tuvo la oportunidad de conocer a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ese hombre que se atrevió a meterse en los rincones más oscuros de la mente humana y que, sin lugar a dudas, influyó en la forma en que Zweig veía y entendía la psicología de sus personajes. Compartieron una amistad basada en el respeto y la admiración mutua, aunque, claro, me imagino que con Freud nunca sabías cuándo una simple charla podía convertirse en una sesión de psicoanálisis improvisada. Pero Zweig estaba en su elemento, siempre dispuesto a explorar y a cuestionar, a ir más allá de lo evidente para descubrir lo que se escondía debajo de la superficie. Y no podemos olvidar a Rainer Maria Rilke, el poeta que entendía las almas como nadie. Zweig y Rilke compartían esa sensibilidad especial para captar la esencia de las emociones humanas y traducirlas en palabras. Imaginen los diálogos entre estos dos, hablando de la vida, de la muerte, del amor y del arte, como si todo lo demás no importara. Eran tiempos en los que la poesía y la literatura eran algo más que simples entretenimientos, eran formas de entender el mundo, de buscarle un sentido a la existencia. Zweig, en sus constantes viajes, se convirtió en una especie de embajador cultural, llevando consigo un pedazo de cada lugar que visitaba y compartiéndolo con los demás. Era un hombre en movimiento, siempre en busca de algo, aunque quizás ni él mismo supiera exactamente qué era. Tal vez buscaba una respuesta, una verdad universal que pudiera darle sentido a todo lo que veía y experimentaba. O tal vez solo buscaba vivir plenamente, absorber cada experiencia, cada encuentro, como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca acabaría de armar. Así que, más que un simple turista, Zweig fue un ciudadano del mundo, alguien que entendió que el conocimiento y la comprensión no vienen solo de los libros, sino de la vida misma, de las personas que conocemos, de los lugares que visitamos, de las conversaciones que tenemos. Y en cada paso de su camino, en cada encuentro y en cada descubrimiento, Zweig fue construyendo una visión del mundo que se refleja en su obra, una visión compleja, profunda y sobre todo profundamente humana. Zweig era ese tipo de persona que tenía la capacidad de conectar con otros a un nivel profundo, algo que se refleja en sus escritos, siempre cargados de una sensibilidad y una comprensión únicas. Pero si pensaban que su vida era solo glamour y conexiones con la élite intelectual, se equivocan. La Primera Guerra Mundial fue un golpe devastador para él. Imaginemos por un momento un hombre que creía en la unidad y la paz entre los pueblos, viendo cómo Europa se despedazaba en un conflicto sin sentido. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a desarrollar un pacifismo ferviente y una crítica contundente hacia los nacionalismos, algo que sin duda le trajo tanto admiradores como detractores. Así que, en resumen, la vida de Zweig fue un vaivén constante entre la búsqueda de la belleza y la lucha contra los horrores de su tiempo. Y quizás sea esto lo que hace que sus obras resuenen con tanta fuerza, incluso hoy en día, la capacidad de capturar la esencia de la humanidad en toda su complejidad, con sus luces y sombras, porque al final, ¿no es eso lo que todos buscamos entender un poco mejor? Como autor prolífico, Stefan Zweig no solo se conformó con un género o un tema.
Él era de esos escritores que sentían la necesidad de explorar cada rincón del alma humana y cada episodio de la historia como si de una misión se tratara. Novelas, ensayos, biografías, relatos cortos. Zweig se sumergió en todo. Y cuando digo todo, me refiero a esa obsesión casi maniática por desentrañar las complejidades que nos definen, ya sea en nuestras pasiones más desbordadas o en los momentos históricos que nos cambiaron para siempre. Era como si hubiera tenido un pacto con las musas, un acuerdo secreto para no dejar jamás de escribir y sobre todo de cuestionar. Porque si algo define la obra de Zweig, es esa mirada incisiva que va más allá de las apariencias, penetrando en las profundidades del ser humano y en los engranajes de la historia. Entre las obras más destacadas de Stefan Zweig, una que sin duda merece una mención especial es 24 horas en la vida de una mujer. Y sí, queridos audiolectores, les tengo buenas noticias. Este relato está disponible en nuestro canal para que lo disfruten cuando quieran. Ahora hablemos un poco de lo que hace a esta obra tan especial y tan, ¿cómo decirlo?, impactante, porque no hay otra palabra para describir la forma en que Zweig nos mete de lleno en los abismos de la mente y el corazón femenino con una sensibilidad y precisión que, francamente, dan un poco de vértigo. Zweig, con su maestría habitual, nos presenta un relato que es casi un ejercicio de disección emocional. Es como si hubiera tomado una lupa gigantesca y con una mezcla de respeto y audacia nos hubiera mostrado las emociones más intensas y secretas que pueden experimentarse en un periodo tan breve como un solo día. Y no estamos hablando de cualquier día, estamos hablando de esas 24 horas que tienen el poder de cambiarlo todo, de transformar la vida de una persona en algo completamente distinto de lo que era antes. Lo que hace Zweig en 24 horas en la vida de una mujer es casi un acto de magia literaria. Nos lleva de la mano por un viaje que, aunque sucede en un corto espacio de tiempo, nos parece una eternidad debido a la intensidad de las emociones que se despliegan ante nosotros. El deseo, la pasión, la culpa, la desesperación, todo está ahí tan vivo y palpable que casi se puede tocar. Y Zweig, con su ojo clínico para los detalles, nos muestra cada matiz, cada pequeño movimiento del alma, con una precisión que asusta un poco. Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha tenido esas 24 horas en las que el mundo parece dar un giro completo, dejándonos aturdidos y cuestionándonos todo? La protagonista, esa mujer cuya vida se ve sacudida en un solo día, es un reflejo de la complejidad del ser humano, de cómo nuestras decisiones y emociones pueden llevarnos por caminos inesperados. Zweig nos hace partícipes de sus pensamientos más íntimos, de sus dilemas y de sus miedos, y lo hace con una empatía y una comprensión que solo alguien como él, con su profundo conocimiento de la psicología humana, podía lograr. Y mientras leemos, no podemos evitar sentirnos un poco voyeurs, espiando en la mente de esta mujer, viendo cómo se desmorona y se reconstruye en cuestión de horas. Pero Zweig no se queda en la superficie, se adentra en lo más profundo, en esos lugares donde las emociones se mezclan y se confunden, donde lo correcto y lo incorrecto pierden sus contornos y se vuelven borrosos. Nos muestra que la mente humana es un terreno complejo y a veces peligroso, donde la razón y la pasión libran una batalla constante. Y lo hace sin juzgar, simplemente presentándonos los hechos, dejando que seamos nosotros quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Así que si aún no han escuchado 24 horas en la vida de una mujer en nuestro canal, los invito a hacerlo. Prepárense para un viaje emocional que los llevará a los rincones más oscuros y luminosos del alma humana, a través de la mirada aguda y, sí, un tanto implacable de Stefan Zweig.
porque al final este relato es una prueba más de su genialidad para capturar la esencia de lo que somos, seres complejos, contradictorios, llenos de pasiones y miedos, y sobre todo profundamente humanos. ¿Listos para sumergirse en este mundo? Les prometo que no se arrepentirán. Luego tenemos Carta de una desconocida, una de esas obras que es como un golpe directo al corazón, sin advertencia previa ni anestesia. Sí, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, esta también la tenemos en nuestro canal, así que si están dispuestos a sumergirse en una montaña rusa emocional, ya saben dónde encontrarla. Pero antes de que corran a escucharla, déjenme contarles un poco sobre lo que hace que este relato sea tan impactante y, cómo decirlo, brutalmente honesto en su exploración del amor y la obsesión. En Carta de una desconocida, Zweig nos presenta la confesión de un amor tan profundo, tan desbordante y obsesivo, que deja al lector literalmente sin aliento. Es de esas historias que te hacen preguntarte si alguna vez has amado de verdad, o si lo que has llamado amor hasta ahora no ha sido más que un simple capricho en comparación con la intensidad que Zweig pone sobre la mesa. Aquí no estamos hablando de un amor ligero, de esos que vienen y van con las estaciones. No estamos hablando de una pasión que consume, que arde con tanta fuerza que podría incendiar un bosque entero. Y aquí está el truco. ¿Quién no ha experimentado al menos una vez en la vida ese amor no correspondido que consume por completo? Ese amor que te hace revisar tu teléfono cada 5 segundos, que te quita el sueño y te deja con la sensación de que te falta algo esencial. Zweig lo capta con una maestría tan asombrosa que mientras lees no puedes evitar sentir que estás hablando directamente de ti, de tus propias vivencias, de esos sentimientos que creías olvidados o, peor aún, que preferirías no recordar. La desconocida que escribe la carta es, en cierto modo, un espejo de todos nosotros. A través de sus palabras, Zweig nos lleva a recorrer la trayectoria de su obsesión, de ese amor unilateral que la consume desde la infancia y que, aunque ella misma se dé cuenta de lo absurdo y destructivo que puede ser, no puede dejar de sentir. Nos invita a entrar en la mente de esta mujer y a compartir su dolor, su anhelo y su desesperación, y lo hace con una sensibilidad que es, al mismo tiempo, desgarradora y hermosa. Zweig nos muestra cómo el amor puede ser, a veces, una fuerza irracional capaz de llevarnos a lugares a los que nunca imaginamos llegar. Nos enfrenta a la cruda realidad de lo que significa amar sin ser correspondido, de darlo todo sin esperar nada a cambio, o peor aún, esperando en secreto que algún día ese amor sea reconocido. Es una experiencia que, aunque dolorosa, tiene una verdad tan universal que no podemos evitar sentirnos identificados. Mientras escuchan Carta de una desconocida en nuestro canal, prepárense para un viaje a través de los rincones más oscuros del deseo y la obsesión. Zweig no se detiene ante nada. Nos muestra el amor en su forma más cruda y desgarradora, sin edulcorantes ni atajos, y al final nos deja con la pregunta inevitable: ¿hasta dónde somos capaces de llegar por amor? ¿Cuánto de nuestra vida estamos dispuestos a sacrificar por un sentimiento que, en muchos casos, no nos lleva a ninguna parte? Así que, si están listos para un relato que los hará cuestionarse todo lo que creen saber sobre el amor, Carta de una desconocida es la elección perfecta. Zweig nos entrega aquí una historia que es como un espejo, uno en el que podemos ver reflejadas nuestras propias emociones y obsesiones. Es un relato que no dejará indiferente a nadie, porque en el fondo todos llevamos dentro esa chispa de amor no correspondido, esa llama que, aunque a veces quisiéramos apagar, se niega a morir. ¿Y cómo olvidar una partida de ajedrez?
también conocida novela de ajedrez, una de las últimas obras que Stefan Zweig, sin duda, una de las más intensas que pueden encontrar en nuestro canal. Y sí, amigos audiolectores, esta joya está disponible para ustedes. Si alguna vez se han preguntado cómo es posible que un juego de mesa pueda convertirse en un campo de batalla psicológica, este relato tiene todas las respuestas y muchas más. Zweig, con su ingenio habitual, usa el ajedrez como una poderosa metáfora de la resistencia psicológica y la lucha por la supervivencia, llevándonos a un viaje que, aunque breve, es un torbellino de emociones y tensiones. Desde la primera línea, Zweig nos atrapa en un mundo donde cada movimiento cuenta, donde cada pieza en el tablero puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la cordura y la locura. Porque aquí el ajedrez no es solo un juego, es una lucha por el control, una batalla en la que las estrategias más astutas y los trucos más sutiles pueden marcar la diferencia entre el triunfo y la desesperación. Y no se equivoquen, Zweig no está escribiendo solo para los amantes del ajedrez. No necesitan saber la diferencia entre un alfil y una torre para quedar atrapados en esta historia. Lo que él realmente hace es usar el juego como una ventana a la mente humana, mostrando cómo, en situaciones extremas, nuestra mente puede convertirse en nuestro mayor enemigo o nuestro único aliado. La trama gira en torno a un prisionero, alguien que ha sido privado de todo contacto humano, de todo estímulo externo y que encuentra en el ajedrez una tabla de salvación. Pero no se trata solo de jugar, es una cuestión de supervivencia mental. Zweig nos lleva de la mano por el descenso de este hombre a los abismos de su propia mente, donde el ajedrez se convierte en un refugio, y al mismo tiempo en una obsesión que amenaza con consumirlo. Es un juego de ingenio y locura que refleja el mundo en el que vivimos, un mundo donde la estrategia y la mente pueden ser nuestras mayores armas, pero también nuestras más grandes debilidades. Lo fascinante de una partida de ajedrez o novela de ajedrez es cómo Zweig logra capturar esa lucha interna, esa tensión constante entre la necesidad de mantener la cordura y el riesgo de perderse en un laberinto de pensamientos y estrategias. Nos muestra que, a veces, la mayor batalla que enfrentamos no es contra un enemigo externo, sino contra nosotros mismos, contra los límites de nuestra propia mente, y lo hace con una precisión y un detalle que nos deja sin aliento, como si cada palabra fuera un movimiento calculado en un tablero de ajedrez, cada frase una jugada magistral que nos lleva más y más profundo en el juego. Así que, si están buscando un relato que los atrape desde el primer momento y los lleve a través de un torbellino de emociones, novela de ajedrez o una partida de ajedrez es la elección perfecta. Zweig nos ofrece aquí una visión cruda y honesta de la mente humana, de cómo podemos encontrar la fuerza para resistir incluso en las situaciones más extremas y de cómo a veces esa misma fuerza puede llevarnos al borde de la locura. Es un relato que, como el ajedrez, requiere atención, estrategia y sobre todo la disposición de dejarse llevar por un juego donde no hay ganadores fáciles. Así que ya lo saben, si están listos para un desafío que les hará cuestionar la naturaleza de la mente y el poder de la estrategia, no se pierdan una partida de ajedrez en nuestro canal. Zweig les promete un viaje intenso y revelador, un duelo de mentes que no dejará a nadie indiferente. Los invito a mover la primera pieza y sumergirse en esta partida donde cada movimiento cuenta. En nuestro canal de audiolecturas hemos tenido el placer de leer varias de estas joyas literarias. Vaya deleite ha sido poder compartir con ustedes esas historias que nos sacuden y nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos. Sin embargo, aquí viene la parte no tan romántica del asunto.
Algunas de esas obras tuvieron que ser retiradas debido a problemas con los derechos de autor de las traducciones. Sí, amigos y amigas, la vida de un lector y creador de contenido también tiene sus obstáculos legales, porque aunque los textos originales de Zweig sean ya de dominio público, las traducciones modernas, esas que nos permiten disfrutar de sus palabras en nuestro idioma, están protegidas por derechos de autor. Así que tuve que dar un paso atrás y con un suspiro eliminar algunos de esos tesoros de nuestro canal. Pero no se preocupen, que siempre encontraremos la forma de seguir compartiendo con ustedes lo mejor de la literatura. Al final, Zweig no solo nos regaló una vasta obra literaria, nos dio una forma de mirar el mundo y a nosotros mismos con una mezcla de compasión y lucidez. Cada novela, ensayo o biografía es un viaje a las profundidades del ser, una invitación a cuestionar, a sentir y, sobre todo, a no dejar nunca de buscar. Y eso, queridas y queridos audiolectores, es algo que ningún problema de derechos de autor podrá quitarnos. Así que sigamos explorando juntos este maravilloso universo literario que Zweig y tantos otros nos han dejado. Hablemos un poco más en detalle de estas obras que, aunque breves en palabras, son todo un universo de emociones y reflexiones. Tenemos Castellio contra Calvino, una obra que va directo al meollo de una de las grandes luchas de la humanidad, el conflicto entre la libertad de pensamiento y el fanatismo religioso. Zweig, con su aguda sensibilidad, nos presenta aquí un retrato de la intolerancia y el peligro que supone cuando una idea, por muy noble que sea, se convierte en dogma. Nos recuerda que la historia está llena de episodios en los que la imposición de una única verdad ha llevado al sufrimiento y a la persecución. ¿Y no es un tema que sigue siendo relevante hoy en día? Zweig nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad de pensamiento y nos advierte, con la fuerza de su prosa, sobre los peligros del extremismo en cualquier forma. Zweig también dedicó parte de su obra a biografías de grandes pensadores como Dostoyevsky y Erasmo de Róterdam. Esta última tuve que quitarla del canal. Ahora, escribir sobre Dostoyevsky no es cualquier cosa, porque estamos hablando de uno de los genios más complejos y oscuros de la literatura. Zweig nos lleva a través de la mente atormentada de Dostoyevsky, explorando sus demonios personales, sus pasiones y el contexto que lo llevó a escribir algunas de las obras más profundas y perturbadoras de todos los tiempos. Es casi como si Zweig estuviera buscando entender sus propios conflictos a través de la vida de este gigante literario. Y luego tenemos a Erasmo, el humanista que, en una época de dogmas y guerras religiosas, se atrevió a pensar y a predicar la tolerancia. Zweig lo presenta como un faro de luz en medio de la oscuridad, alguien que se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía volverse loco. Así que, como ven, la obra de Zweig es un verdadero caleidoscopio de emociones, ideas y reflexiones. Cada libro, cada relato es una puerta de entrada a una nueva dimensión del alma humana. Zweig se interesó profundamente por los dilemas éticos y morales, esos con los que todos nos topamos tarde o temprano en la vida y que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, aunque a veces preferiríamos no hacerlo. Pero lo fascinante de Zweig es cómo lleva estos dilemas a sus obras, presentándolos no como simples situaciones abstractas, sino como decisiones cruciales que sus personajes deben enfrentar. ¿Qué hacer cuando el camino correcto parece ser el más difícil o incluso imposible? Zweig nos sumerge en la psicología humana, desnudando las motivaciones y miedos que nos empujan a actuar, ya sea por pasión, miedo, amor o simplemente por la pura inercia del destino. Porque sí, queridos audiolectores, si hay algo que Zweig nos muestra con maestría es que el destino no es más que la suma de nuestras decisiones.
esas que tomamos a menudo sin pensarlo demasiado, pero que tienen el poder de cambiar el curso de nuestra vida. En su narrativa, Zweig parece fascinado por esos momentos cruciales en los que una decisión individual puede desencadenar cambios trascendentales. Tal vez esto venga de su propia vida, de las decisiones que él mismo tuvo que tomar a lo largo de su existencia, ya sea abandonar su amada Viena, recorrer Europa en busca de un refugio o tomar posiciones firmes ante las atrocidades de su tiempo. En sus obras, este interés se refleja en personajes que se encuentran en encrucijadas, que deben elegir entre la seguridad y el riesgo, entre la conformidad y la rebelión, y lo hace con una honestidad brutal, mostrándonos no solo las consecuencias de estas decisiones, sino también los dilemas internos, las dudas y los miedos que todos enfrentamos cuando nos encontramos ante la necesidad de elegir. Pero no solo se detiene ahí. Zweig también nos habla de la pasión, esa fuerza desbordante que puede llevarnos a las cumbres más altas o a los abismos más oscuros. En su mundo, la pasión es a menudo un arma de doble filo, un motor que impulsa a sus personajes a vivir intensamente, pero que también pueden consumirlos si no saben cómo manejarla. Sus relatos están llenos de personajes que aman, odian, desean y sufren con una intensidad casi tangible, como si Zweig quisiera recordarnos que vivir realmente implica sentirlo todo, incluso cuando duele. La identidad y la lucha por la libertad son otros temas recurrentes en su obra. Zweig nos invita a preguntarnos quiénes somos realmente y qué estamos dispuestos a hacer para ser fieles a nosotros mismos. Sus personajes a menudo se encuentran en una búsqueda constante de sí mismos, enfrentando las convenciones sociales y las expectativas externas para encontrar su verdadero yo. Y claro, no podemos olvidar su mirada crítica hacia la sociedad de su tiempo. Zweig vivió en una época marcada por la decadencia de los valores, por una sociedad que parecía haber perdido su rumbo en medio de guerras y conflictos. Él no tenía miedo de señalar estas fallas, de mostrar cómo la codicia, el egoísmo y la falta de empatía podían llevar al desastre. Pero lo hacía con una sensibilidad y una profundidad que nos obligan a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras propias actitudes y la forma en que vivimos nuestras vidas. Zweig era, en muchos sentidos, un cronista de su tiempo, alguien que supo captar con maestría el impacto devastador de las guerras, no solo en términos de destrucción física, sino también en la erosión de los valores y la pérdida de la humanidad. Así que cuando lean a Zweig, estén preparados para un viaje intenso y revelador, porque él no se limita a contar historias, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre los dilemas que enfrentamos y las decisiones que tomamos, recordándonos siempre que, al final del día, somos nosotros quienes tenemos el poder de dar forma a nuestro destino. Y seamos honestos, ¿qué podría ser más emocionante y aterrador al mismo tiempo? El estilo de Stefan Zweig es todo un espectáculo en sí mismo. Imaginen por un momento sentarse a la mesa con un narrador que no solo te cuenta una historia, sino que te la pinta con palabras tan precisas y elegantes que casi puedes tocar las emociones de los personajes, sentir sus miedos, sus deseos, sus conflictos internos. Zweig tenía la capacidad de tomar la experiencia humana con todas sus complejidades y matices y transformarla en una prosa que no es solo bella, sino también tremendamente evocadora. Es como si cada palabra, cada frase, estuviera meticulosamente escogida para transmitir la esencia misma del momento que está describiendo. Y hablando de momentos, Zweig tenía una fascinación especial por esos instantes de crisis, esos puntos de inflexión en la vida de sus personajes,
donde todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Esos momentos en los que la vida nos lanza una bola curva y nos obliga a decidir, a actuar, a enfrentarnos a nosotros mismos y al mundo. Zweig era un maestro en capturar la atención de esos instantes, en mostrar cómo una sola decisión puede desencadenar una cadena de eventos que alteren el curso de una vida. Es como si nos tomara de la mano y nos llevara al borde del abismo, para luego dejarnos allí suspendidos en el aire, sintiendo el vértigo y la incertidumbre junto con los personajes. Utiliza un lenguaje emotivo y detallado, que es como una lupa que nos permite ver no solo lo que los personajes hacen, sino también lo que sienten, lo que piensan, lo que temen. Y lo hace de una manera tan natural, tan fluida, que nos encontramos sumergidos en la historia sin siquiera darnos cuenta. Es como si estuviera ahí, susurrándonos al oído, compartiendo con nosotros los secretos más profundos de sus personajes. ¿Alguna vez han sentido esa sensación al leer un libro donde las palabras parecen desaparecer y todo lo que queda es la emoción, la imagen, el momento? Así es leer a Zweig. A menudo se le reconoce por su capacidad para crear una tensión psicológica intensa. Y cuando digo intensa, me refiero a esa clase de tensión que te mantiene al borde de la silla, que hace que tu corazón lata un poco más rápido y que tus manos se aferren al libro como si fuera un salvavidas. Zweig no necesita grandes giros argumentales ni efectos sorprendentes para atraparnos. Le basta con explorar las profundidades de la mente humana, con mostrarnos las dudas, los miedos, las contradicciones que todos llevamos dentro. Sus historias son apasionantes porque nos hablan de lo que somos, de lo que podríamos ser, de las luchas y los conflictos que nos definen. Y esa es la magia de su estilo, la capacidad de hacer que lo más íntimo, lo más personal, se vuelva universal. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a explorar nuestras propias emociones y a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Zweig nos recuerda que, al final, somos todos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, y que es precisamente en esas sombras donde a menudo encontramos las verdades más profundas sobre nosotros mismos. Así que, si están buscando una lectura que los atrape, que los haga sentir y pensar al mismo tiempo, que los lleve a un viaje a través de las complejidades del alma humana, no busquen más. Stefan Zweig es su hombre. En su tiempo, Stefan Zweig fue un verdadero fenómeno literario. Imagínense esto. Un autor cuya popularidad cruzaba fronteras y clases sociales, cuyas obras se leían con el mismo fervor tanto en los salones burgueses como en las cafeterías bohemias. Era uno de esos escritores que parecían tener el pulso de la humanidad en la punta de sus dedos, capaz de capturar la esencia de lo que significa ser humano en cada página que escribía. Zweig fue, sin duda, uno de los escritores más leídos y respetados de su época, y no es para menos. Su prosa elegante, su habilidad para desnudar la psicología de sus personajes y su mirada aguda sobre los dilemas morales del ser humano lo convirtieron en una figura literaria de primer orden. Sin embargo, como suele suceder con aquellos que alcanzan un gran éxito, no estuvo exento de crítica. Ah, sí, siempre hay quienes están listos para encontrar defectos en lo que otros admiran. Algunos críticos de la época lo acusaban de ser excesivamente sentimental, como si su capacidad para tocar las emociones de sus lectores fuera una debilidad en lugar de una fortaleza. Decían que sus personajes estaban demasiado idealizados, que les faltaba la dureza y la crudeza de la realidad. Otros lo tachaban de superficial, como si la profundidad psicológica y la exploración de los sentimientos humanos fueran asuntos menores en comparación con los grandes temas políticos y sociales de la época. Pero seamos sinceros,
¿Acaso no es la exploración de nuestras emociones y dilemas internos una de las tareas más complicadas y valiosas que puede llevar a cabo un escritor? Lo curioso es que, a pesar de esas críticas, Zweig nunca dejó de ser leído y amado por un público amplio y diverso. Y aquí estamos, muchas décadas después, con una perspectiva diferente. Hoy en día, la obra de Zweig es valorada precisamente por aquello que algunos de sus contemporáneos consideraban un defecto: su profundidad psicológica y su habilidad para captar las emociones humanas en toda su complejidad. Porque, a fin de cuentas, no es fácil explorar los recovecos del alma con la precisión y la empatía que él tenía. Zweig no solo nos ofrece historias, nos ofrece un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias dudas, nuestros propios deseos y miedos. Nos habla de lo que significa ser humano, con todo lo que eso conlleva. Y tal vez ahí radica su verdadera genialidad. Zweig nos recuerda que, detrás de las grandes ideologías, de los conflictos históricos y de las luchas de poder, están las personas, con sus pasiones, sus dilemas y sus contradicciones. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a entender que al final las grandes decisiones y los grandes cambios siempre tienen una dimensión humana. Así que, sí, puede que en su tiempo haya sido objeto de críticas, pero hoy lo reconocemos como uno de los grandes exploradores del alma humana, un autor que, con cada palabra, nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y quiénes podríamos ser. ¿No es eso lo que hace la literatura verdaderamente poderosa? Stefan Zweig fue, sin lugar a dudas, un cronista de su tiempo, y más que eso, un profundo explorador de la condición humana. Sus escritos no se limitan a contar historias, van mucho más allá, llevándonos a los rincones más oscuros y brillantes de la mente y el corazón. Zweig tenía esa capacidad única de tomar los grandes eventos de la historia y mostrarnos que, detrás de cada acontecimiento, siempre hay personas reales, con pasiones, miedos y esperanzas. Nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos fríos y distantes, sino también una serie de experiencias humanas llenas de emociones, decisiones y consecuencias. Al sumergirnos en su obra, nos encontramos cara a cara con nuestras propias pasiones, esas que a veces nos llevan a actuar de maneras inesperadas o incluso irracionales. Nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, esos que preferimos no reconocer, pero que están ahí moldeando nuestras vidas. Y al mismo tiempo nos habla de la esperanza, de ese anhelo constante de encontrar sentido y significado en un mundo que a menudo parece caótico e incomprensible. Zweig nos muestra que la vida es un juego complejo de decisiones y dilemas, un juego en el que cada movimiento puede cambiarlo todo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y obra de este fascinante autor, un verdadero maestro en desentrañar las complejidades de la mente y el espíritu humanos. Zweig nos deja con la sensación de que, aunque el mundo pueda ser un lugar incierto y a veces cruel, siempre hay algo en la experiencia humana que vale la pena explorar, algo que nos invita a mirar más allá de lo superficial y a entender que, al final, todos estamos en este viaje juntos. Si les ha gustado este video, les agradecería muchísimo que lo compartieran con otros audiolectores, porque al igual que Zweig, creo que las historias y las ideas son algo que debemos compartir, que debemos discutir y reflexionar juntos. Además, me encantaría saber qué otros autores o libros les gustaría que abordemos aquí en Audiolecturas. Sus sugerencias son siempre bienvenidas y me ayudan a seguir explorando este fascinante mundo de la literatura junto con ustedes. Hasta la próxima, queridas y queridos audiolectores. Sigamos compartiendo la pasión por las palabras y las ideas.